Muy buenas noches y bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Eli. Buenas noches a todos que nos acompañan, ¿no?, desde su hogar en este día. Así es, el día de hoy estamos de manteles largos, estamos vestidas de gala por el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Karina. Claro que sí, una fecha y una conmemoración que no podíamos pasar por alto, que no podía ser algo más en este mes, sino que traerlo aquí a los estudios de Rompiendo mi Silencio, ¿no? Así es, y es que existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Las mujeres indígenas enfrentan altos niveles de violencia y acoso debido a la descolonización, al racismo, al patriarcado y la doble discriminación. Diariamente sufren la violencia doméstica, asesinatos, violaciones, problemas de salud mental y persecuciones por defender los derechos de su comunidad. Y pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Es muy cierto, Eli. Y ahora, cuando la mayor parte de la sociedad entiende a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda categoría, la posibilidad de sufrir situaciones de violencia de género que quedan impunes aumenta muchísimo, ¿no? Las mujeres, incluso en sus propios pueblos, sufren de mutilaciones genitales, de matrimonios infantiles y prácticas tradicionales que vulneran su cuerpo y su autonomía. Es una locura, ¿no? Las incontables mujeres indígenas que fueron asesinadas, violadas o se encuentran desaparecidas son un ejemplo notorio. En efecto, las mujeres y las niñas indígenas tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual y de ser violadas que las mujeres y niñas que no lo son. Claro. Esto incluye una mayor exposición a la violencia y a la trata sexual y a la violencia doméstica. No, es tremenda toda esta información y es por eso que Rompiendo mi Silencio el día de hoy decidió traer a la mesa este tema. El día de hoy nos acompaña una nativa zapoteca que nos va a estar contando su historia, que incluso las dos estamos aquí con prendas zapotecas hechas por manos de artesanas indígenas, una cosa preciosa. No, uno ve cada detalle, en cada cosita ve la dedicación, el empeño y pasa a ser una pieza única, ¿no? Única. Nosotros estamos aquí que no les toquen el aire porque es algo precioso, sí, que se debe valorar el trabajo de estas mujeres. Así que vamos a ver este informe y regresando vamos con la historia de Margarita, esta nativa zapoteca que nos va a estar contando su lucha diaria por salir adelante. Vamos a ver este informe y ya regresamos. Las personas y las comunidades que integran los distintos pueblos indígenas enfrentan cotidianamente situaciones de exclusión, violencia e inferiorización. En años recientes se ha reconocido que las ideas y las prácticas racistas hacia las personas y los pueblos indígenas han contribuido históricamente a la reproducción de la desigualdad y la exclusión económica y social. Estos fenómenos han tenido efectos concretos en la vida de estos pueblos. Datos sociodemográficos como el nivel de ingreso y las tasas de analfabetismo y de acceso a bienes y servicios han dado testimonio de ello a lo largo de los años. Los pueblos indígenas viven el racismo en su relación cotidiana con las instituciones del Estado mexicano y también en ámbitos de su vida privada y social, en la que se enfrentan con estereotipos y prejuicios que se han reproducido en distintos medios, como la enseñanza de la historia, la televisión, la publicidad y las artes. En México, el pensamiento racista ha ubicado a los pueblos indígenas en un lugar definido. Les ha dicho qué sí y qué no pueden hacer, anhelar o lograr. El racismo es la creencia de que hay seres humanos mejores que otros y se basa en la existencia de razas humanas. Aunque la ciencia ha demostrado desde mediados del siglo XX que las razas no existen, pues los seres humanos somos iguales en un 99.9%.
este pensamiento no ha desaparecido y ha servido para inferiorizar a distintos grupos humanos. La falta de reconocimiento a la forma en que los pueblos indígenas se nombran y quieren ser nombrados da cuenta del racismo histórico del que han sido objeto, pues han sido tratados como sujetos inferiores, sin voz, a los cuales hay que cambiar para tener una nación desarrollada, moderna y exitosa. En México, el uso de las etiquetas indio e indígena ha traído consecuencias desastrosas para los pueblos y las naciones indígenas. Las discusiones arriba señaladas nacen de la necesidad de contrarrestar los efectos de esa estigmatización y discriminación, así como de las acciones que de ellas se derivan. A pesar de que estas discusiones son conocidas en el mundo indígena y por las personas interesadas en él, los numerosos debates que se han llevado a cabo son prácticamente desconocidos para el resto de la población mexicana. Y como acaban de ver ustedes, es un tema realmente muy fuerte. Al día de hoy son muchas las mujeres indígenas que sufren, muchas las mujeres indígenas que ni siquiera tienen que salir de su comunidad para sufrir. Ya mismo en su comunidad ellas tienen que sufrir con las ideologías, con la forma de vivir y las costumbres. Sí, claro que sí, hay veces que quieren escapar de ese círculo, de esa violencia que llevan dentro de su comunidad y se encuentran de este lado quizás hasta con más violencia, ¿no? Ellos esperan un apoyo, una persona que las entienda, que las escuche y se encuentran con todo lo contrario, ¿no? Exactamente. El día de hoy contamos con la licenciada Lili Licea, ya una amiga de la casa. Licenciada Lili, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Y hablando de este tema, licenciada Lili, explíquenos un poquito qué es lo que sucede en estas comunidades, con las culturas, ¿no? Con la forma de vivir de diferente, porque aquí en México tenemos también a muchísimas tribus indígenas y cada una con una cultura diferente, ¿no? Exactamente, tanto que ya hay leyes, ¿no? Que se reconocen esa multiculturalidad de México y también a las prácticas y costumbres de cada uno de los pueblos, hasta sus autonomías en sus gobiernos, en su impartición de justicia. Ellos tienen, digamos que, una diferenciación no solo en su territorio, sino en la manera en que gestionan a la población entre ellos mismos, ¿no? Entre hasta la educación, el matrimonio, todas las prácticas y costumbres de cada pueblo es diferente, ¿no? Bien. Y por ejemplo, ¿en qué medida la violencia afecta la capacidad de las mujeres indígenas para establecer relaciones saludables? Es una violencia que se acumula, ¿no? Porque no solo está el racismo o la diferencia entre cultura, digamos, mestiza, cultura indígena, sino que también está la violencia de género, ¿no? Entonces se le suma y se le suman las que vengan, si hay una discapacidad, la edad, cualquiera de estas circunstancias hacen que la vida de una mujer indígena pues sí sea más difícil. Es más difícil que una mujer indígena viva libre de violencia que una que es citadina, mestiza o blanca, ¿no? Entonces, pues sí, se junta esto que son las prácticas culturales también, como el matrimonio que hablábamos infantil o en la adolescencia, en edades muy tempranas. Está también pues el machismo, la violencia doméstica, que es, como veíamos, también se sufre más, hay más abusos, también por las oportunidades de trabajo que hay, que para indígenas pues sí son menores o hay mucho trabajo doméstico. También pues la movilidad que tienen que hacer desde su lugar de origen a una ciudad, pues las deja solas y vulnerables a un ataque, una violencia sexual incluso. Hay violencia también incestuosa, ¿no? En la violencia sexual entre parientes, que también se da en todos los estratos sociales, pero pues en el estrato indígena también. Y no hay como tanta vigilancia de las estructuras de justicia, ¿no? Entonces ahí hay como que está el comité de la población, pero pues no se habla de eso, o como las poblaciones son pequeñas, entonces se quedan en grupos familiares
y se protegen entre ellos. Entonces es más difícil que se pueda hablar de eso, ¿no? No pueden tener tantos apoyos sociales como aquí habría instituciones, el Instituto de la Mujer, otros lugares a donde puedan ir, pues ahí solo se cuenta con la familia y si la familia ya es violenta o tiene arraigadas esas costumbres, pues es más difícil que se pueda salir de una situación como esta. Entonces, por ello, por tener también sus culturas, es muy difícil para ellos reconocer si está pasando por una violencia o si es algo normal. Y es que es heredado, ¿no? Desde las abuelitas, que ya se las robaba el abuelo, ¿no? Y luego la mamá también lo sufrió, y la tía, y entonces se va normalizando de que los hombres a lo mejor así se comportan. Así tiene que ser una relación, un matrimonio, o así es el lugar que le tocó a la mujer, ¿no? Quizás es también, pues, el imaginario de posibilidades que tiene una persona depende de su estructura social, de cómo se le ha enseñado a lo que tiene posibilidad de hacer. Entonces va a pensar en menos oportunidades laborales, en menos oportunidades de educación, ¿no? Entonces va a conformar a cómo se le ha enseñado que así viven las mujeres en esa comunidad. Va a ser mucho más difícil que vea, incluso que se vea representada en otras mujeres que tienen otras oportunidades porque no va a tener acceso a esa representación. O sea, un ejemplo de otra mujer que ha estudiado, que ha trabajado en otros lugares, que ha vivido otras instituciones, pues incluso hasta en la televisión. Es difícil, o en otros medios, ver a una mujer indígena en otro tipo de situaciones. Entiendo. Licenciada, como usted menciona, es algo tan difícil, e incluso también para ellas poder entender que, que ellas vienen de una comunidad, pero que aquí en la ciudad hay diferente cultura, sí, diferente forma de pensar, y cómo podemos nosotros como sociedad hacer que los indígenas entiendan que tienen derechos, ¿no? Que si bien en su comunidad hay una cultura, en su comunidad hay una forma de vivir, aquí en la ciudad también lo hay y tienen derechos como ciudadanos, ¿no, licenciada? Sí, pues viviendo aquí en la ciudad yo creo que es como tienen otro panorama de lo que ha sido en su comunidad, pero también pues anhelan esa representación, verse como alguien de la ciudad, pues les da como más estatus. Y ahí uno mismo, bueno, como indígena uno se puede discriminar a sí mismo, a tener como un ideal en alguien que vive en la ciudad, ¿no? Y nosotros pues somos iguales, ¿no? Tanto rurales como urbanos. Y es lo que he notado, ¿no? Porque me tocó ser maestra una vez de una comunidad rural. Y a ellos lo máximo que les podía pasar era vivir en la ciudad y trabajar en la ciudad y tener un empleo pues de ballet parking, que era lo que más anhelaban los jóvenes. Y decían que su comunidad estaba fea, que no había nada, y era hermoso, era el paisaje, claro, era pues la naturaleza, tenían mucha pues actividad en la agricultura que era pues explotable, pero ellos no veían eso, veían que era mejor pues pasarse a otra cultura. Wow, tremendo. Y el día de hoy nos acompaña una nativa zapoteca. Margarita, muchísimas gracias por venir a Rompiendo mi Silencio el día de hoy. Es un honor tenerte aquí con nosotras. Gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Claro que sí. Platícanos, Margarita, un poquito de tu cultura. ¿Qué es ser zapoteco? ¿Cuáles son puede ser la cultura, ¿no? Las costumbres? Pues ahí, por ejemplo, se acostumbra mucho que son primeramente la comida, ¿no? Que es las clayudas. Son tortillas, pero hechas a mano y grandes, como de un comal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros comemos allá, y lo que trabajamos es el tapete. Hacemos tapetes, por ejemplo, con figuras, con varios tipos de figuras. En la cultura zapoteca sabemos que en muchas culturas hay mucho machismo, ¿no? Por ejemplo, quien hereda las tierras cuando se mueren los padres son los hombres, las mujeres, ¿no? Las mujeres si llegan a heredan algún objeto, pero la tierra es de los hombres por tradición.
¿Es así también en tu pueblo, tus raíces? También es así. Por ejemplo, yo crecí así como mi familia me enseñaba a hacer cosas que las mujeres hacen en la casa, por ejemplo, que tortillas, que hacer el tejate, que hacer... ¿Qué es el tejate? Es una bebida que se toma, típica de allá que se toma. Es maíz con cacao. Ajá, entonces me enseñaba a hacer atoles, pero en metates. Entonces ella me decía, mi abuelita me decía que yo tenía que aprender todo eso porque un día me iba yo a casar y eso es lo que iba a ser para mi esposo, ¿no? Entonces las mujeres de ahí estamos acostumbradas así de que la mujer pues es para la casa y tiene que atender al marido y así, ¿no? Entonces muy rara las veces sí la persona puede trabajar, ¿no? Entonces no es como que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque se casa para eso, ¿no? Para la casa y para atender pues la casa. Es la costumbre y es lo que se les enseña a las niñas desde chiquitas, Ajá. que ellas no trabajan fuera, sino dentro del hogar. Veo que la licenciada Lili dice, levanta el... Me acordé de las chicas que dejaban la escuela porque pues decían, ¿para qué voy a estudiar o seguir estudiando ya la universidad? Si me voy a casar, voy a tener mis hijos y está bien, ¿no? Pero podrían más chicas a lo mejor acceder a otro tipo de vida si ellas lo eligieran, ¿no? Bien. Nosotros estamos, como hemos mencionado a lo largo de lo que va del programa, el 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y aquí tenemos un poquito más de información de lo que es y de lo que representa esta celebración. Vamos a verlo y ya regresamos. Te compraré un tanguyú para que nunca me olvides. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El objetivo es reafirmar sus lenguas, tradiciones, territorios y derechos individuales y colectivos como mecanismos para asegurar su existencia. De acuerdo al INEGI, en México habitan 23.3 millones de personas que se identifican como indígenas. Esto equivale al 19.4% de la población total. Además, existen 68 pueblos indígenas y 68 lenguas con sus respectivas variantes lingüísticas. Las lenguas que predominan en el país son náhuatl, maya y el celta. Desafortunadamente, algunas se han perdido porque las personas que más las hablan son adultos mayores. En la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena. En particular, su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. También se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho al desarrollo con identidad. Para nuestro país, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve para celebrar la diversidad cultural y para visibilizar la población indígena. Los pueblos indígenas son la base de la cultura nacional. Sus sistemas de organización y de cooperación son aportaciones a la ciencia con sus conocimientos tradicionales
y la protección y conservación de los recursos naturales, entre otros aspectos, han contribuido a nuestro desarrollo. Para México, al ser una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, la atención y el compromiso permanente a la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es una prioridad. El liderazgo de nuestro país a nivel internacional en el tema indígena es ampliamente reconocido. A firmar este decreto y se va a dar a conocer para que todos los mexicanos sepan en qué consiste esta resolución, tengan todos los elementos. Y estoy cumpliendo con un compromiso que hice con coras, con huicholes, tepehuanos, mexicaneros de la Sierra de Nayarit, de Jalisco, de Durango, de San Luis Potosí y Zacatecas. En México existe una constitución política avanzada al incorporar el reconocimiento de nuestro país como una nación pluricultural, de los derechos humanos y de los tratados internacionales. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una reafirmación de la diversidad, de la acción institucional y de la fuerza del Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Qué hermosas imágenes y qué hermoso es poder saber y conocer la cultura de nuestro país. Margarita, eres de origen zapoteco. Cuéntanos un poquito más de tu infancia. ¿Cómo fue vivir en tu pueblo, tu relación con tus familiares? ¿De niña sufriste alguna violencia, alguna situación que te hiciera sentir mal? Sí, bueno, de niña pues más o menos como a la edad de 8 años que tenía cuando perdí a mi papá. Pero el punto fue que yo me sentía muy culpable porque no lo pude agarrar. O sea, estaba como cierta distancia de él para echarme a correr y agarrarlo y que no se pegara con el poste que estaba ahí y que de ahí ya no reaccionara. Entonces desde ahí empezó como que todas las cosas que empecé a pasar después de que aconteció eso, ¿no? Porque pues ellos como sea no me daban digamos así, de comer, de vestir y todo. Más sin embargo, después de eso, pues sí, me tuve que arreglármelas con mi mamá y nuestra familia también, unos nos ayudaban, sí, pero no era como faltaba ese amor de padre, ¿no? Porque no es como lo mismo que con otras personas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues sí, me salí del pueblo donde yo vivía. Uno de mis tíos me dijo que sí le ayudaba a cuidar a sus niños y pues ahí íbamos ahí donde ellos iban, yo también iba, ¿no? Pero yo iba así como... ¿Saliste de tu pueblo y hacia dónde te dirigiste? ¿Hacia dónde te fuiste a vivir? Seguía viviendo ahí, pero cuando ellos iban, así como que yo me iba con ellos a donde ellos iban. Okay. Me salí del pueblo donde vivía para irnos a Oaxaca o a irnos a otros lugares donde ellos frecuentaban, ¿no? Okay. Entonces, como ellos son maestros, pues ellos hacían sus cosas y yo pues cuidaba a sus hijos, ¿no? Ajá. Y pues en ese tiempo cuando iba con ellos, pues usaba, ¿no? ropa típica de allá, pues no me quise poner como pantalón o blusas así, porque pues estamos acostumbrados a usar eso desde niñas, ¿no? Entonces, como que sí me daba mucha pena y así todo, ¿no? Pero al no usar pantalón, al no ver las personas, pues sí se quedaban cuando entrábamos a un lugar, a un restaurante o al cine, las personas de la ciudad, pues sí me quedaban viendo como que raro, ¿no? Ahora de dónde salió, ¿no?
o así, pero se sentían las miradas de las personas, ¿no? Entonces hasta hubo una ocasión donde pues una señora quitó a su hijo de donde yo estaba sentada y le dijo que se fuera para otro lado, que ahí no se podía sentar. Y pues eso sí me cayó, ¿no? Yo dije, pues, ¿por qué no se puede sentar conmigo? ¿O qué tengo? ¿O qué huelo, no? ¿Por qué lo quitó de ahí? Entonces, como que fueron ciertas cosas, cosas que pasaron, ¿no? Y me sentía mal también por eso, porque ya traía la tristeza, ya traía muchos el porqué de las cosas, ¿no? Adentro de mí, entonces, con cada cosita que me pasaba o me hicieran, yo ya era así como que, ay, el mundo se acaba, ¿no? Y esas cosas que quizás no te decían directamente, pero las miradas y las insinuaciones te hacían sentir insegura, ¿o qué pasaba dentro tuyo en esos momentos? Me hacía sentir insegura y no, pues yo decía así de, realmente, pues, o sea, no entro en ningún lugar, ¿no? Más que, pues, a lo mejor, pues, vivir siempre será vivir en el pueblo, ¿no? Y hacer y todo el pensamiento que ya me habían dicho. Era justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Si llegaba a pasar por tu cabeza, mejor me vuelvo a mi pueblo, al fin y al cabo allá todos somos, entre comillas, iguales y nadie me va a estar mirando y nadie me va a estar criticando. Era precisamente eso lo que pensabas, ¿no? Como que tú eras la de al lado, la rara. La extraña, sí, como en realidad no lo era, ¿no? Su cultura. Claro, ¿y tus tíos, ellos no vestían igual que tú? No, ellos no. Ellos, porque mi tía no era del pueblo o sea, nada más el del de mi pueblo es mi tío, pero su esposa no. Entonces, pues, no se vestía ni nada de lo que yo me vestía yo. Pero ellos nunca me hicieron sentir mal y siempre que me preguntaban por algo, yo como no sabía muchas de las cosas, o sea, que me preguntaban de algo y yo así como que, ¿y eso qué es, no? O cómo se come, porque no entiendo mucho, como siempre hablamos zapoteco, o sea, zapoteco, y fui a la escuela, pero no era como casi de obligatorio que tenías que hablar español, ¿no? O sea, y eso, pero entre los compañeros pues nos hablábamos zapotecos, todos iguales, ¿no? Ajá. Era lo Entonces, normal. ¿Y ellos no notaban ese rechazo que la sociedad te hacía? O sea, ellos no notaban que la gente te hacía a un lado o que te miraba mal, no te decían, por ejemplo, Margarita, no les prestes atención, Margarita, o ellos no se daban cuenta. No, ellos no se daban cuenta. Por ejemplo, ese caso que pasó fue cuando ellos me dejaron y ellos se metieron a una reunión. Entonces ellos y yo ni siquiera les conté tampoco. Yo no dije, ¿para qué les cuento, no? ¿Para qué les voy a decir algo que es mío, ¿no? Algo que me hicieron a mí. Entonces, pues siempre me quedaba callada con las cosas. Ni a mi mamá, ni a nadie. Solo yo sabía lo que pasaba, ¿no? Tremendo. Licenciada, muchas veces las personas precisamente se quedan con eso, lo guardan todo, ¿no? Y que tenemos que entender que el ser indígena no te hace menos ser humano y como cualquier ser humano pasan por dificultades y hay personas que están depresivas, que están pasando por la depresión, que están pasando por ciertas situaciones y encima tienen que lidiar con como una presión social. Con esa presión social exactamente que hace con que la persona se sienta incluso peor, que la persona incluso se sienta rechazada, ya con lo que ella ya está sintiendo, como Margarita nos comentaba, ¿no? Que ella ya se sentía mal por el hecho de ella haberse sentido insuficiente a la hora de poder ayudar a su padre y aparte que todo el mundo la rechazara, era como que una confirmación de que en realidad, en la mente de ella, que en realidad ella no valía para nada, ¿no? ¿Y cuántas personas no están así? Yo creo que a todos nos ha pasado algo así, pero que ella se acuerde de ese evento, pues quiere decir que realmente lo asoció a ser diferente, a tener una cultura diferente y es algo que se internalizó, ¿no? Como una discriminación, pero internalizada de, ¿realmente será que hay algo que sí es diferente? O sea, hay una diferencia, pero algo que te haga menos, ¿no? Que los demás. Y eso pues duele a cualquiera persona, le duele y es algo que ya no se cambia, está en ti, ¿no? Es tu cultura, es tu origen,
es lo que tú eres y que otras personas te rechacen por algo que tú eres, pues, ¿cómo lo vas a cambiar? No, no se puede cambiar, no puedes salir de eso. Y como, pues también es algo aprendido, no tiene base en ningún fundamento, pero a ese niño se le enseñó que ahora, que no se debe acercar a una persona que tiene otra cultura, que tiene otro idioma, otra fisionomía. Y así es como cada persona lo va aprendiendo, porque no hay base que nos diga a las personas indígenas o valgan menos o sepan menos, pero no hay que acercarse, no hay nada de eso. Todo está como en el imaginario, en la cultura. Entonces, en el momento que nosotros podamos deshacer esas ideas con nuestros actos, con la aceptación de las diferencias, es como vamos a poder romper esos estigmas. Es verdad, me quedó esa palabra, es algo aprendido, ¿no? Porque ¿quién nace diciendo qué es la discriminación o sabiendo qué es discriminar o sintiéndose superior a otro tipo de persona de la sociedad? Es algo que se aprende, ¿no? Y eso es lo triste, porque hoy se lo enseñamos a un niño, mañana ese niño se lo enseña a otro, así es algo que no para, ¿no? Y sí, se acepta, ¿no? O sea, si él de repente va a burlarse de otro compañero y otro también le hace segunda, entonces ya, otros, los que callan ya lo aceptaron, todos lo aceptaron, ¿no? Entonces, si no se rompe esa cadena, y también empezando por dentro de uno mismo, ¿no? Yo creo que es lo más difícil, ¿no? De que uno ya se creyó algo y ahora ¿cómo le hago? Se cree superior, ¿no? Ajá. O cuando uno se cree inferior o que cree que sí deban de discriminar o que sí es diferente o que... Porque esa diferencia pues no tiene como que algo... Y es lo que comentaba, ¿no, licenciada? Porque Margarita, digamos, si ella no se hubiese sentido así desde niña, si ella se valorase, si ella no se sintiese inferior o que no valía la pena, cuando la rechazaban, ella bien pudo haber dicho, no es nada importante para mí, es un extraño, no me importa que me rechace, ¿no? Pero como ella ya estaba con este mal en su interior, con este sentimiento de inferioridad, con este sentimiento de que ella no pudo hacer nada por su padre, por eso le afectaba tanto, ¿no? Más lo que se le fue acumulando, yo creo que también. Claro. Nosotros necesitamos ir a una pequeña pausa, pero aprovechen este momento para mandarnos sus mensajes, sus pensamientos, sus opiniones. Si tienen alguna pregunta para la licenciada, ponemos a su disposición nuestro número telefónico, nuestro número de WhatsApp, que es el mismo que el número telefónico. Pueden mandarnos su audio, pueden mandarnos un mensaje escrito o bien llamarnos, que tenemos a las voluntarias del GoTribut dispuestas a contestar su llamada. Vamos a esta pausa y regresamos. Y bien, el programa de hoy está maravilloso. Estamos aprendiendo de las dificultades que pasan las mujeres indígenas cuando salen de su pueblo nativo, cuando se enfrentan a la sociedad con personas que piensan diferente, con personas que tienen una educación diferente y se encuentran muchas veces con una barrera, ¿no, Karina? Dentro del mismo país, ¿no? Con distintas culturas y, como bien dices, esa barrera hasta muchas veces de comunicarse, esa barrera de cosas cotidianas que son tan diferentes, ¿no? Y como venía contando Margarita, cosas que van pasando y que no deberían pasar, ¿no? Real. Esta sociedad. No deberían pasar, pero pasan, Karina. Pasan. Tenemos mensajes, ¿no? Ya nos han llegado algunos mensajes que ustedes nos han enviado. Vamos a compartir por acá. Tengo un mensaje de Ingrid que dice así: ser mujer en México y ser indígena, mi respeto. Cuando vienen a la capital, muchas veces son discriminados por la sociedad, porque por la sociedad piensa en su color de piel o muchas veces se piensa que físicamente no son agradables, pero
pero no tener los recursos adecuados para obtener un empleo y muchas veces terminan lavando, planchando ropa ajena para mantener inclusive a sus hijos. Qué orgullo es ver que humanos así se superan y que la pobreza no sea un obstáculo para gente inteligente y capaz, que no sabe clonar ni copiar, sino que es trabajar, estudiar y pensar. Tremendo, ¿no? Muy cierto, muy, ¿no? muy Muchas cierto. veces son discriminados, ¿no? Inferiorizados, como bien decíamos hoy, simplemente porque aprendimos a discriminar o inferiorizar. Y porque las estructuras también ya están así, ¿no? Porque el 80% de los indígenas viven en pobreza. Si no debería, no hay por qué tengan una capacidad diferente laboral o intelectual. No hay. Entonces ya está el sistema pues encauzando a las personas con una raza indígena o una etnia indígena a que vivan esa vida y a que no puedan salir, ¿no? Que no sea fácil salir también a movilidad económica en ese estrato, ¿no? En esas comunidades. Tenemos bastantes mensajes y no son precisamente preguntas, sino personas que están hablando acerca del tema. Y por ejemplo, Mercedes mandó un mensaje que dice: una realidad que desconocemos y mis felicitaciones por su preocupación ante la desigualdad que aún se vive en medio de los alcances en todos los ámbitos del ser humano. Y otra, Viviana dice: muchísimas gracias por todo el esfuerzo de mostrar lo que sufrimos los nativos indígenas. Felicidades por su programa. Gracias, Viviana. Y tenemos un mensaje de Mar que dice que tiene una historia fuertísima que le gustaría compartirla aquí en Rompiendo Mi Silencio. Y Mar, las puertas y la sala de Rompiendo Mi Silencio están aquí para ti y para todas ustedes que tienen una historia, que quizás pasaron por una situación difícil y al día de hoy son sobrevivientes. Este sillón donde está sentada Margarita también está para ti, para que tú cuentes tu historia. Mándanos un mensaje, un audio con tu historia, porque Karina, este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Claro que sí, son siempre bienvenidas a que puedan contar su historia y me gusta esta valentía, ¿no? De querer contar su historia, porque cuántas no son las que muchas veces por miedo a la discriminación ocultan sus raíces, ocultan su descendencia y terminan siendo una persona desconocida hasta para ella misma, ¿no? Por querer muchas veces encajar en la sociedad. Entonces, contar esas historias y esas raíces es muy valioso. Claro, y que los temas que se tocan aquí en Rompiendo Mi Silencio es precisamente por estos mensajes que recibimos, ¿no? Recibimos las historias de estas mujeres y decimos, este tema se tiene que tocar. Claro que sí. Así que mándenos sus historias y sus mensajes. Margarita, ¿cómo es que tú terminas viviendo acá en la Ciudad de México, una ciudad tan grande? ¿Cómo es que llegas acá? Pues me trajeron, me hicieron una invitación y pues le dijeron a mi mamá, pero ella me dijo, ve, pero así jugando, ¿no? Ve tú si quieres, me dijo. Una invitación para venir para de trabajar. vacación. Para trabajar, ajá, Okay. para trabajar. Y ya le dije, sí, está bien, pero ya cuando ella vio que estaba decidida a venirme, entonces dijo que ya no me iba a dejar venir. Y le dije, pues ahora me voy. Bueno, ahora me voy. Le dije, no me voy a quedar aquí porque además no me siento a gusto, ¿no? Quiero aprender cosas, quiero saber cómo es la ciudad, ¿no? Entonces ya me dijo, pues como tú veas, me dijo, si tú quieres ir, pues adelante. No, ya no te voy a decir nada, me dijo. Entonces pues ya me trajeron, pero igual me dijeron, no. Cuando estemos ahí, trata de no, cuando platiques, por ejemplo, con tu mamá, cuando hables con ellos, trata de no hablar zapoteco, para que la gente no te escuche. Y le dije, ¿pero por qué? Claro, y me ¿por dijo, qué? ajá, y me dijo, ¿por qué? Porque puede haber, hay gente muy mala, así me dijo, tanto buena como mala, te vas a encontrar en la ciudad. Me dijo, la ciudad es muy grande, me dijo, no es como aquí el pueblo, me dijo, aquí el pueblo todos se conocen, ¿no? Todos se conocen, pero ahí no, me dijo. Y hay gente que te puede hacer daño, me dijo. Entonces me vine así como que, o sea, ya viniéndonos para el autobús, yo dije, pues ni cómo regresarme otra vez. ¿A dónde estoy yendo? Me voy, ¿no? No, ya no hay cómo. Entonces, pues dije, bueno, va, ¿no? No digo nada. Y cuando yo tenga que hablar con ellos, pues veo la forma, ¿no? De hablar zapoteco con ellos. Y trataré de no hablar en la calle para que no me escuchen.
¿Y me pase algo, ¿no? Claro. ¿Y sabías hablar bien el español fluido? Casi no. No sabía mucho porque crecí hablando zapoteco y se me complicaba mucho hablar español, ¿no? Y hasta las cosas para poder dirigirme a las cosas, me confundía mucho con las cosas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, venir a trabajar esa barrera del lenguaje? ¿Cómo fue esa situación para ti? Pues le digo que yo me vine así pensando pues conocer la ciudad, a ver qué cosas hay, ¿no? De todo porque veía en la tele, por ejemplo, ¿no? Que los edificios, que todo eso, ¿no? Y pues allá pues no hay eso, ¿no? Entonces me emocionaba mucho ver todo eso. Yo dije, pues bueno, voy a ir con ella me va a enseñar, voy a aprender rápido, dije, para que pueda también valerme por sí sola, ¿no? Por mí misma. Entonces, pues ya ahí cuando salimos creo que como unas 2 veces juntas. Después de ahí dijo cada quien por su lado. Wow. Entonces, tú tienes que aprender, me dijo, mira cómo lo hacemos, mira. Y todo eso, y yo las primeras veces que yo me salí sola así, pues yo decía, ¿y ahora para dónde me voy? ¿No? ¿Cómo le hago? Pues al menos me voy a ir como ella me enseñó y después veo cómo le hago allá, ¿no? Entonces yo dije, pues sé leer, no creo que tampoco me vaya a perder. Dije, no, encuentro un policía, le pregunto cómo está todo por aquí, ¿no? Entonces era así como que, pero dentro de mí yo me hacía la fuerte, ¿no? Yo me hacía la fuerte y yo decía, no, dentro de mí, o sea, estaba eso, estaba todo el miedo, estaba la inseguridad, estaba hasta las palabras, ¿no? Margarita salía a la calle y quien la veía una mujer segura. Ajá. Pero por dentro estabas llena de miedo. ¿Sufriste discriminación en algún momento acá en la Ciudad de México? Ajá, por no saber hablar muy bien, igual en el trabajo, ¿no? O platicar también cuando me tocaba la hora de descansar. Pues yo dije, voy a hablar con mi mamá y a saludarla y así, ¿no? ¿Cómo están todos? Y hubo un tiempo en que para hablar con ella me escuchaban hablar. Entonces me decía que qué estaba yo hablando, que por qué hablaba eso, por qué no hablaba algo que ellos podían entender. Y yo me quedaba así como que, pero no dije nada malo. O sea, no dije nada malo. Y si quiere le digo, pues, qué fue lo que le dije, ¿no? Y ellos no, pero no, porque nos sentimos incómodas que tú hables así. ¿Por qué? Porque no te entendemos. Es como cuando la persona habla inglés, ¿no? Y tú quedas así como que... Perdida. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Que muchas veces la persona puede hablar en inglés y nadie le va a decir no hables en inglés. No, al contrario, él quiere aprender, ¿no? Exacto, ¿qué fue lo que dijiste? Enséñame a pronunciarlo incluso bien. Pero ¿por qué cuando un nativo indígena habla en su lengua nativa hay un problema? Dices. Como cuando uno va a Estados Unidos y quieren que hable inglés y no español, ¿no? Pues en vez de ellos aprender un poquito de español o nosotros aprender un poquito de zapoteco, no sé, porque como que hay a lo mejor hasta una superioridad internalizada de la persona que es mejor, que cree que es mejor su cultura, ¿no? Y que no puede asimilar otras que cree inferiores. Claro, que ella también pudo haber dicho lo mismo, ¿no? Oigan, háblenme en zapoteco porque yo estoy aquí, el español no lo comprendo completamente, ¿no? No, pudieron compartir, ¿no? Algunas palabras, algún aprendizaje. Es verdad. Pudo ser diferente, ¿no? Exacto. Margarita, ¿sufriste esta discriminación en el trabajo? ¿Tenías que aprender el español? ¿Cómo fue esa experiencia de aprender este nuevo idioma para ti? Pues era así como realmente enfocarme y decir, tengo que aprender porque no quiero que me estén señalando, no quiero que me digan que no sé hablar, que no conozco las cosas, porque las cosas de allá son muy diferentes a las cosas que hay acá, hasta por los nombres, ¿no? Entonces era así como que yo aprenderme cómo se dice, una simple cosa que le decía, ¿no? De cocer a cocido, ¿no? Entonces es como, o de duro a maduro. Entonces era así Cuéntenos eso, porque en el corte nos estaba contando la historia y podemos incluso hasta reírnos, pero es algo real, ¿no? Es algo que sucede y en el momento que sucede da tristeza y da impotencia, ¿no? Cuéntanos. Es lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, un simple aguacate que yo decía que ya está cocido
y ellos me decían, no se dice cocido, se dice ya está maduro. ¿Por qué? Porque no lo estás hirviendo, entonces no es así, no lo pusiste a que se cociera, entonces no se habla así o no se dice así. Y yo así de, ok, está bien, ya no lo vuelvo a decir. Ahora, Margarita, ¿en algún momento tú sentiste vergüenza o te sentiste inferior por ser indígena o siempre mantuviste la cabeza en alto por ser indígena? Pues algunos llegaron pensamientos en mi cabeza así de que, ¿por qué nací en ese lugar, no? De todo lo que me había pasado y todo, pero después dije, no, ahí nací y no es como que para que yo diga por qué nací ahí, ¿no? Porque le digo que mi cabeza estaba llena del por qué me pasó esto, por qué me hacen esto. Era así como que todo el por qué, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? Pero pues obviamente que no, yo dije no, porque además de que, así como lo hablaba, ¿no? Somos seres humanos y yo creo que todos merecemos respeto, ¿no? Todos, sea de donde sea que la persona venga. Y así poco a poco fui venciendo eso, ¿no? Pero así antes de que yo venciera eso, pues sí fue difícil, ¿no? Porque además que cargaba todo eso, me dio depresión, me dio ansiedad, me dio, o sea, muchas otras cosas que pasé, hasta intento de suicidio. Entonces, pero fueron situaciones que se fue como desencadenando uno tras otra cosa que pasaba, entonces, pues así fue como yo me la pasé, ¿no? Claro. Licenciada, es como ella dice, ¿no? Es una cadena que un eslabón tras otro, pero de desgracia, porque empieza con depresión, ganas de suicidarse, de no querer vivir más. ¿Qué lleva a una persona a pensar de esta forma por ser discriminada? Yo creo que la desesperanza, ¿no? El pensar que no hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay solución, y la única solución que ve es acabar con el dolor, pero sí, muchas veces la persona que quiere acabar con su vida no es que quiera morir, es que quiere que todo cambie, dejar de sufrir, dejar el dolor, pero como no se ve una solución, otra alternativa, algo, una salida, pues ve el suicidio como una opción, ¿no? Entonces, lo importante para salir de una depresión, de estos pensamientos, es ver que hay ayudas, que hay otros caminos, que sí hay que hacer, que sí hay cómo acabar con el dolor y no acabar con la vida. Es fuerte esta frase, es algo muy fuerte, ¿no? Hay cómo acabar con el dolor sin necesidad de acabar con la vida. Margarita, ¿cómo fue que acabaste con este dolor? Nos comentaste que incluso llegaste a participar de la autoayuda también, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que pudiste salir de este hoyo en donde te encontrabas? Pues bueno, a raíz de todo eso, yo tuve que vencer el miedo. ¿Por qué? Porque a mí me daba mucho miedo que la gente se me acercara. Y yo decía así, gente que no conocía. Y yo decía así de, no, porque al hablar, a platicar con la persona, voy a hacer mi ridículo y no me va a querer, o sea, ayudar, ¿no? Entonces es como vencer ese miedo dentro de mí misma, ¿no? Y decir, pues te están ofreciendo la oportunidad de ayudarte, entonces ¿por qué la vas a desperdiciar? Entonces yo empecé ahí desde cero, aprendiendo cosas. Antes se hacían como tareas, ¿no? Te dejaban tareas, te hacías, mira, tienes que hacer esto, el otro, hasta pintarte las uñas, así arreglarte y todo, ¿no? Entonces ahí aprendí muchas cosas. Ahí fui aprendiendo todo lo que yo no aprendí, porque le digo que pues vengo de vestir, de una vestimenta totalmente diferente a la de acá, y pues tuve que aprender. Y ahí me enseñaron, ¿no? Me tuvieron mucha paciencia, porque yo decía así, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le tengo que hacer acá? Y ellos con mucha paciencia, le digo que al principio sí me daba mucho miedo, ¿no? A eso mismo, ¿no? A ser rechazada, a que me dijeran por qué haces tantas preguntas o cosas así, pero pensamientos, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Me ayudaron mucho ahí, le digo, aprendí muchas cosas ahí, desde a valorarme a mí misma, que no dependía de qué lugar yo estaba, sino que dependía de mí misma, de cómo yo me sentía, cómo yo quería salir adelante,
porque así como ella dijo, ¿no? Que el morirse pues no era la solución, ¿no? No por eso voy a hacer una tontería, ¿no? Entonces, eso me ayudaron mucho, le digo, platicaban conmigo, se acercaban cada vez que, por ejemplo, ¿no? que iba y me decían, a ver, vamos a platicar, a ver, siéntate conmigo, así, ¿no? Con mucha paciencia. Y yo decía así de, ¿cuánta paciencia tienen conmigo? Y yo contándole todas las cosas que yo traía adentro y todo lo que yo había pasado y así hasta llorando, ¿no? Entonces, y ellas así, pues tuvieron mucha paciencia conmigo, la verdad, que aprendí, le digo, a hablar, a comportarme, a todo, ¿no? A vestir, sin perder tu raíz, ¿no? Sin perder tus raíces, porque eso es lo importante, que el indígena pueda venir acá a la Ciudad de México y aprender también la cultura de acá de la ciudad sin perder sus raíces, ¿no? Por ejemplo, la ropa que traemos nosotras del día de hoy es precisamente de una amiga que tiene estas raíces y me asombra mucho cómo cuida cada prenda, cómo guarda cada prenda, Fue lo ¿no? primero que nos llamó la atención, ¿no? Ese cuidado, esa dedicación. Y uno ve las prendas y, como decíamos hoy, son únicas, ¿no? Son. Y es algo súper valioso, cosas que se adquieren que tienen muchísimo valor, ¿no? Claro, ¿no? Y que cuando le dijimos, ¿tienes? Ella dijo, claro que tengo, Sí. y sacó todo y me dijo, estoy tomando la precaución de buscar todo lo que está hecho a mano, que es una prenda única y que fue hecha por manos de artesanas zapotecas, y nos envió todo esto que tenemos de aquí el día de hoy, ¿no? Y que ella, aunque sabe hablar perfectamente el español, aprendió otra cultura, sus raíces las sigue llevando dentro, ¿no? Y tú sigues llevando también el zapoteco dentro, ¿no, Margarita? Dale unas palabras a estas mujeres que nos están viendo el día de hoy, pero en zapoteco. Esas mujeres que nos escuchan el día de hoy, que están pasando lo mismo que tú, que salieron de su hogar, que salieron de su pueblo, que dejaron atrás la familia y que están aquí forjando una nueva historia, trabajando para sus hijos, entregándolo todo y que muchas veces se sienten fuera del lugar. ¿Qué le dirías a estas mujeres en zapoteco? Pues ni haría hasta la tu tía kide cheneje tu cuantri hasta ni buen ni ria buen. Al contrario, ya chisato por lo delante, junto escaben intu en janto ni santo sin idea tu mais rabo de que te siopno de guch gakno o gakune bueno no nos existe cas pues sino que tía pnagakno te gakak chisano por lo delante. ¡Qué ganas de saber lo que hiciste! Ahora en español, por favor, Margarita, para que podamos entender. Les dije que sean fuertes, que no se dejen vencer por los pensamientos o las miradas de las personas, que luchen por sus hijos, por sus mamás, porque como decía, ¿no? Muchos vienen a trabajar por su familia también, entonces que luchen por su familia y que sin importar nada, pues nosotros tenemos que sentirnos, ¿no? Orgullosos de venir de pueblo, ¿no? De los pueblos, ¿no? De donde sea. Qué lindo mensaje. Licenciada, ahora en zapoteco. Pues no sé hablar. No, ¿qué le diría a todas estas mujeres que nos ven el día de hoy? Pues les diría que valoren su cultura, que sientan la dignidad de ser de un origen indígena, que tienen una historia que es muy antigua, muy de muchos años, que no se borró, que sigue aquí, que aunque haya pasado la conquista y aunque ahora pues se idealice más la cultura urbana, la cultura indígena todavía tiene mucho que aportar para el mundo, para nosotros, para este país, más de lo que se imaginan y aunque tengan la necesidad de salir, pues que lleven también a su comunidad otras alternativas de trabajo, sí hay, ¿no? Porque teníamos ahí, por ejemplo, en la escuela teníamos un programa para desarrollar actividades laborales ahí en la comunidad, que no es tan necesario irse a otro país, al extranjero o a la ciudad.
ahí ustedes son capaces, ¿no? Que todas y todos los indígenas son Todos capaces. somos capaces, ¿no? Fue un gusto poder entrar en sus casas a través de la pantalla de Unife. Nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.